Muy bien. Entonces, a lo largo, bueno, como antes de comenzar, solamente decir, a lo largo del taller y de lo que vamos diciendo, al menos en esta primera sesión, vamos a hacer una sesión de introducción a lo que va a ser el taller, ¿no? Entonces, ustedes siéntanse con libertad de poder ir preguntando, de poder ir participando. Vamos a intentar hacer este taller lo más dialogal posible. Vamos a intentar que no sea una formación solamente, sino sea un taller que podamos ir construyendo entre todos. En esta primera sesión, pues no sé qué tanto lo logremos porque es una introducción. Entonces, por eso, como se vayan sintiendo con ánimos de participar o de hacer alguna pregunta o de hacer alguna aportación, con toda libertad pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando vayan a hacer una aportación, no se les olvide que los hosts de la llamada les han silenciado el micrófono a todos, entonces para hablar todos tienen que poder activar antes sus micrófonos. Muy bien, simplemente para estar más tranquilo. Ahora sí se escucha bien mi micrófono, ya no se me está cortando. Se escucha bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí me veo peinado también? Qué bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestro taller. Es muy importante decirlo porque algunas personas nos pidieron el link y yo no sé si todos estén en la misma sintonía. El taller de discernimiento no es solamente hoy, es importante que lo sepan. Vamos a hacer un taller de 5 sábados, de 5 fines de semana, de 2 horas de duración cada sesión. 2 horas de duración ya con las dinámicas de inicio y todo esto. Entonces, vamos a intentar que no se extiendan tanto cada reunión. Entonces, hoy solo vamos Se está comenzando trabando. y los espero. ¿Se está trabando mucho? Ya, bueno. A ver, lo voy a hacer. Como que por un momentito. Ok. Bueno, así, cuando se trabe me dicen para recapitular unos segunditos. Entonces, eso, son 5 sesiones y los esperamos con el corazón abierto para las 5 sesiones a todos los que están conectados, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Entonces, taller de oración. El taller se llama Discernimiento de la Voluntad de Dios. ¿Qué vamos a dar en este taller? ¿Podemos pasar el primero, Lucy? Entonces, en este taller vamos a dar el método de San Ignacio de Loyola sobre el discernimiento de espíritus o el discernimiento espiritual. Esto es muy importante. No vamos a inventar nada. Vamos a ser muy ortodoxos en lo que vamos a dar dentro de la riqueza de la iglesia. Es el método ignaciano del discernimiento de espíritus. Si alguno de ustedes tiene dudas o quiere profundizar un poquito más en el contenido de este taller, puede adquirir o descargar de internet, pagándolo, ojalá, el libro del discernimiento de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Este método de discernimiento viene dentro del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿de acuerdo? Sí. Digo, para que sepan cuáles son nuestros puntos de partida, ¿no? ¿Podemos pasar a la que sigue, Lucy, por favor? Entonces, sobre todo para las personas de Ciudad de México que han estado perseverando acá con nosotros, vamos a intentar encuadrar este taller dentro del proceso que vamos haciendo, ¿no? Para que, o sea, que es un taller que hayamos improvisado, sino que de verdad creemos que es voluntad del Espíritu Santo dar este taller en el proceso que cada uno de ustedes va a llevar. Entonces, es muy importante, ¿no? Me hago esta pregunta. ¿Por qué es importante profundizar en este taller de discernimiento en este momento? Entonces, para su formación, es importante saber que la oración que seguimos en el Verbum Dei consta de 2 grandes partes. La primera parte de la que consta la oración en el Verbum Dei es nuestro ejercicio de oración en silencio, y es lo que hemos venido profundizando y lo que hemos venido o empezando a caminar en el taller de oración. Ese ejercicio de oración en silencio es el que empezamos poniéndonos en presencia de Dios y terminamos anunciando la palabra a los demás, ¿no? Lo de la escalera de la oración. Pero esa solo es la primera parte de la oración en el Verbum Dei. Hay otra parte que es igual de importante, no más, no menos, pero sí es mucho más amplia, ¿no?
Entonces, la segunda parte es el ejercicio de la vida orante. Nosotros vamos a dar este taller para intentar reforzar la vida de oración dentro de nuestro proceso como discípulos. ¿Qué es la vida de oración? ¿Qué es la vida orante? Es decir, dice la presentación, Dios nos habla a través de su palabra en el ejercicio de oración, pero también nos habla a través de las circunstancias, que en nuestro día a día, que en nuestra vida, Dios nos está hablando. Sin embargo, no siempre es sencillo escucharle. No siempre es sencillo escucharle en las circunstancias porque pues la vida cotidiana, la ciudad, el mundo tiene mucho bullicio. Entonces tenemos que aprender cuál es la voz de Dios en medio de esas circunstancias a las cuales todos nosotros nos vamos enfrentando en el día a día. Por eso, no podemos reducir nuestra oración solo a nuestro ejercicio de oración. Justo por eso la escalera de la oración no se termina con el escalón de la asimilación. ¿Se acuerdan, no? Prepara la palabra, escucha la palabra y asimila la palabra. Pero no se termina ahí el ejercicio de oración, porque hay que vivir y hay que anunciar, porque no podemos reducir nuestra relación con Dios a una hora de oración por la mañana o por la tarde o a la hora que cada uno ore al día, y al día si bien nos va, ¿no? O un par de horas de oración a la semana. No podemos, tenemos que buscar la voluntad de Dios a través de nuestra jornada diaria, ¿de acuerdo? El taller que estamos a punto de comenzar de discernimiento de espíritus, uno de los objetivos que tiene es alargar esta relación con el Señor a lo largo de la jornada. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y a mí me gusta mucho, ¿de dónde sacamos que podemos tener esta relación nosotros con Dios? O que estamos llamados a tener una relación tan íntima o tan larga con Dios. Hay un documento en el Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, que es gozo y esperanza en español. En el número 16 dice, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¿De acuerdo? O sea, en nuestra conciencia, en lo más sagrado que tú tienes, en lo más profundo de tu interior, hay una ley y hay una presencia inscritas. Y tu corazón, tu vida, te pide buscarles continuamente. ¿Sí? Entonces, este taller de oración va a intentar darnos una herramienta, ojo, solamente una herramienta que después nosotros vamos a tener que trabajar para poder ahondar en aquello que pasa en nuestra conciencia. Este taller de oración no habla del mundo, taller de oración, perdón. Este taller de discernimiento no habla del mundo. Este taller de discernimiento no va a hablar de lo que pasa en tu relación familiar o en tu casa. Este taller de discernimiento va a hablar de las cosas que acontecen en tu corazón y en tus ideas, en tus pensamientos y en los movimientos de tu corazón. Y esto es muy importante. El protagonista de este taller de discernimiento eres tú, que tú y cada uno de nosotros vamos a decir y vamos a decidir lo que vamos a sacar de provecho de este taller. Seguimos la presentación y dice que la comunión con Dios no es algo que surge espontáneo, es algo que debemos trabajar y defender. Aunque dice el documento de la iglesia que hay una ley inscrita dentro de nuestro corazón y así es, esa ley no se va a seguir nunca de manera espontánea y la necesidad de Dios nunca se va a satisfacer en nuestro corazón de manera espontánea. Y eso hay que saberlo. Este método del discernimiento espiritual necesita de tu voluntad y necesita de tu disposición para trabajar. Algo que a mí me da mucha luz, que me gusta mucho reconocer, es que la vida interior es mucho más grande que la vida exterior. El mundo dentro de nosotros es mucho más grande que el mundo exterior a nosotros.
y sigue otro tipo de normas, ¿no? Otro tipo de reglas, ¿no? Nuestro interior. Eh, este taller es una herramienta o intenta ser una herramienta para ahondar de una manera más eficaz en los movimientos internos de nuestra persona. ¿Sí queda claro de qué te va a tratar el taller o cuál es la dirección hacia la que intentamos encaminarnos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, para comenzar por el principio, es muy importante tener claros los objetivos, hacia dónde vamos caminando. Empezamos así de a poquito para que ya cuando demos el método, pues vaya cayendo como bien cimentado. Saber de dónde partimos y saber hacia dónde vamos para que se pueda ir asimilando mejor el método, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, nada más como para no agotarme la voz, ¿alguien nos puede hacer favor de leer los 4 objetivos que proponemos para el taller? Va. Que al final del taller los participantes sean conscientes de la importancia de buscar en cada circunstancia de la vida la voluntad de Dios. Muy bien, vamos así uno por uno, Fer. Entonces, este taller busca que cuando terminemos seamos un poquito más capaces de entender la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Que te quede claro eso. Eso es lo que buscamos con el taller. Ok, el número 2. Que los participantes reconozcan que el principal responsable de su proceso espiritual son ellos mismos, a través de la toma de sus propias decisiones. Esto también va a ser muy importante. Un objetivo de este taller es que podamos reconocer que el primer responsable de tu formación y de tu proceso espiritual no son las misioneras o los misioneros, ¿no? No es el equipo de jóvenes de tu comunidad. No es tu director espiritual ni tu acompañante. Y esto es muy fuerte, pero es necesario saberlo. El primer responsable de tu proceso espiritual ni siquiera es Dios, ni siquiera es el Espíritu Santo. El primer responsable eres tú. La acción que Dios tenga sobre ti, sobre tu vida, necesita de tu permiso, necesita de tu voluntad. Entonces, por eso el primer responsable eres tú. Entonces, este taller busca que nos hagamos conscientes de eso y que le demos un peso importante a las decisiones que vamos tomando. Muy bien, el tercer objetivo, Fer, por favor. Que los participantes puedan obtener la herramienta del discernimiento para tomar decisiones más asertivas y orientadas hacia el fin verdadero que cada uno busca. Muy bien. Esto también es muy importante. Cada uno de nosotros tiene un objetivo en su corazón o muchos objetivos, pero ¿cuál es el fin de tu vida? ¿Lo reconoces? Y después, ¿las decisiones que tomas en el día a día te están llevando todas hacia ese fin? ¿O a veces unas sí te llevan o otras te alejan de él? Sobre eso también trata el taller. Y por último, Fer, por favor. Que este taller fortalezca la relación de cada participante con Dios, sabiendo defender dicha relación y poder volver lo antes posible a ella cuando se pierda en el camino. Este taller de oración busca eso, edificar una relación de cada uno de nosotros más fuerte con Dios. Defender esa relación. ¿Cuántas veces nos pasa que a veces estamos como muy metidos en nuestra oración, en nuestra formación, y después pasan 2 o 3 días y ni te acordaste del Señor? Entonces, ¿cómo defenderla? Y también va a intentar darnos una herramienta porque todos nos alejamos del camino, todos nos perdemos, todos nos caemos en algún momento. Entonces, este taller también va a intentar darnos una herramienta para que cuando eso pase, podamos volver al lado del Señor lo antes posible o reconocer al menos que nos hemos ido para poder comenzar a regresar. Muy bien, Lucy. La siguiente, por favor. Según nuestro horario, Lucy, tengo ¿a qué hora? A las 9, ¿no? No, perdón. Sí. Algo así, muy bien. Muy bien, la siguiente diapositiva dice, entonces, de todo esto que hemos dicho, ¿para qué sirve buscar la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué creen? Vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas. ¿Para qué sirve buscar la voluntad de Dios? ¿Por qué esa imagen tan bonita que hizo Lucy, ¿no? Que dice discerniendo la voluntad de Dios?
¿Por qué llamó tanto la atención? ¿Por qué hubo tanta gente que se quiso conectar? ¿Para qué buscas la voluntad de Dios? Vamos a ver. Yo creo que porque pues Dios nos hizo para ser felices, ¿no? Y entre Ajá, más te vayas escuchando, pues más te vas a acercar a ese objetivo con el que te creó, ¿no? muy bien. Gracias, Regis. ¿Qué más? ¿Para qué siguen la voluntad de Dios ustedes? Para dejar de regar nuestra vida, de regarla. Muy bien. Como para ser más asertivos en la vida, ¿puede ser? Sí. Muy bien, adiós, Buscar Sam. menos tropiezos, menos errores. Para cometer menos errores. Muy bien. ¿Quién más? Pero, ¿por qué no queremos cometer errores? Porque No, tal vez yo creo que Dios conoce Es cuáles pérdida de son tiempo. tus verdaderas intenciones o tu verdadero camino, o sea, lo que te gustaría a ti de corazón, Ajá. y realmente el que tú puedas entender cuál camino es el que al que tú quieres llegar y poder estar tomando elecciones asertivas hacia ese lugar, va a ser tu vida, no sé, llena de felicidad, ¿no? Muy bien. Yo decía lo de los errores porque al final no es que no queramos cometer errores solo por no equivocarnos, sino porque cuando la regamos nos la pasamos mal, ¿no? Entonces, como que no, bueno, no sé, yo creo que nadie se despierta algún día diciendo, ojalá que hoy me la pase súper mal, ¿no? O sea, todos aspiramos a lo contrario, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué buscar la voluntad de Dios? A ver, alguno de las personas que nos acompañen de fuera. Bueno, Pues si para mí es quieren. como, Ajá, bueno, para mí es bien importante saber cuál es la voluntad de Dios porque yo creo que Él es quien nos crea, es como el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, creo que hasta ahorita a mí me ha demostrado que es el que tiene los mejores planes para mi vida y por eso me gustaría acertar con lo que Él quiere, ¿no? Y saber que ok. mi vida, a fin de cuentas, sí logró como su objetivo. Ok, buscamos la voluntad de Dios porque Dios es más sensato que nosotros y confiamos mucho en Él, por decirlo de alguna manera. Muy bien, todo lo que hemos dicho es bonito y todo está bien, ¿no? Pero entonces, al final, ¿cuál es el deseo más transparente de nuestro corazón para buscar la voluntad de Dios? Que es la pregunta que está del lado derecho. ¿Cuál es la búsqueda más auténtica de nuestra vida? ¿Para qué, en tu vida, para qué haces todo lo que haces? ¿Para qué te levantas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te intentas cuidar en la pandemia? Eh, ¿Para qué te conectas a un taller de discernimiento un sábado por la noche cuando podrías estar viendo una buena serie en Netflix? ¿Para qué de lo que haces, de las decisiones de que tomas? ¿Cuál es la búsqueda más auténtica de nuestra vida? ¿Cuál es el único bien que buscamos por sí mismo? ¿Y por qué? Sea, buscamos ser felices, ¿no? Y en esa felicidad me refiero como a vivir plenamente, ¿no? Ujú. Bueno, es Muy Según bien, yo, Monse. que es como el motor para mí. La felicidad. Muy bien. Richie, ¿ibas a yo decir algo? entiendo, sí, sí, yo entiendo que Ujú, eh, lo que busca, lo que buscamos en general los humanos, el ser humano, es ujú, la vitalidad. Buscamos vivir. Entiéndase esto no solamente ujú. como una cuestión de felicidad, sino lo que todo significa la vitalidad desde que respiras hasta que buscas cumplir tus Ajá. eh, anhelos. Y en ese sentido, bueno, es, bueno, de esa forma es el único sentido que le encuentro a la primera pregunta que nos hacías. Este, Ujú, sobre buscar la voluntad de Dios, porque también me queda la duda de ujú. sobre cuál es la voluntad de Dios en
entiendo que nosotros tenemos una voluntad, que sería Ujú, nuestra búsqueda, pero estoy aquí ujú. porque quiero entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios al final, haciendo la comparación o el símil con lo que tú dices, nosotros tenemos una voluntad que es como un querer de nuestro corazón, pues en el corazón de Dios también hay un querer, en el corazón de Dios también hay una voluntad, también hay una opción. Entonces, buscar la voluntad de Dios al final es buscar la opción de Dios, buscar la manera en la que Dios mira las circunstancias a las que nosotros nos vamos afrontando. Pero es algo que se va a ir aclarando a lo largo del taller. Muy bien. Muy bien, ¿quién más? ¿Cuál es la búsqueda más auténtica de nuestra vida? Tener una vida de calidad. ¿Y eso qué sería? ¿Un carro, un perro y una casa? Pues respondiendo a las preguntas que hacías de por qué nos levantamos, por qué trabajamos, pues en parte sí, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, pues la parte espiritual, ¿no? Que es por lo que estamos ahorita conectados. Ok, a ver, voy a hacer unas preguntas. O sea, nosotros nos levantamos y vamos a trabajar porque necesitamos dinero, ¿cierto? Y luego necesitamos dinero porque pues hay gastos que pagar. Y necesitamos dinero porque pues también tenemos nuestros sueños, nuestros gustos, nuestros anhelos, ¿cierto? Y después, ¿para qué cumplimos esos sueños? ¿Para qué queremos cumplir esos anhelos? ¿Para qué queremos cumplir esos gustos? ¿Cuál es la finalidad de eso? Porque todo tiene, dice Aristóteles, que todo tiene una causa. No hay ningún movimiento que sea incausado, dice Aristóteles. Cada movimiento en la vida y cada movimiento de nuestra voluntad tiene una causa, lo que quiere decir que intentamos llegar a un fin con las cosas que hacemos. ¿Cuál es el fin al que intentamos llegar a las cosas que hacemos? Inclusive lo que dijo Ricardo, que a mí me parece muy bueno y muy lógico, ¿no? O sea, la primera causa es que estamos vivos y sigue siendo mantenernos vivos, ¿no? O sea, el principio de supervivencia, pues. Pero ¿para qué quieres vivir? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Para qué quieres vivir? ¿Para qué tu voluntad te levanta de la cama día con día? ¿No? ¿Cuál es esa búsqueda de nuestra vida? Vamos a pasar a la siguiente, Lucy, porque Monse nos spoileó desde la primera participación. La felicidad, no la felicidad entendida como un momento de alegría. Fíjate, filosóficamente o éticamente, la felicidad es ser capaces o ser todo lo que somos capaces de ser. Esto es bien interesante. Ser capaces de ser todo lo que somos capaces de ser según nuestra propia naturaleza. Es decir, la plenitud de la vida, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, pero, ¿qué nos garantiza a cada uno de ustedes? Pónganse a pensar cuántas decisiones tomaste hoy, ¿no? Desde si fuiste o no a trabajar, desde si te conectabas o no te conectabas al taller, desde pues lo que comiste con las personas que conviviste, cómo trataste a tu familia, todo esto, ¿no? Todas esas decisiones. ¿Qué nos garantiza que las decisiones que estamos tomando nos están acercando a nuestra felicidad verdadera? ¿Tú estás seguro, hoy siendo 20 de junio a las 8:48 de la noche, que las decisiones que tomaste hoy te están acercando a una felicidad verdadera? ¿A tu felicidad verdadera? O quién sabe, o a veces vamos como improvisando por la vida, ¿no? Por eso tenemos una cita bíblica aquí al lado que es como el punto de partida de este taller de oración, que es una insinuación y una petición de parte de Dios para nosotros. ¿Alguien la puede leer en voz alta, por favor? Nada Dice, más uno, por pongo... favor. Ay, ay, Sí, ay. gracias. Estábamos esperando a Regina y yo, pero le di chance. Pongo hoy Muy ante bien, qué bueno, ti, qué caballeroso. pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia,
Si escuchas los mandamientos que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien. Aquí hay que meterle un pequeño matiz, ¿no? Por la traducción, porque evidentemente esta cita no fue escrita en español, ¿no? Entonces hay algunas palabras que cambian. Pero esta es una invitación de Dios de cómo ir afrontando la vida. Es muy importante. La vida continuamente a todos, creamos o no creamos en Dios, nos pone felicidad y tristeza, nos pone vida y muerte, nos pone alegría o desgracia. Es algo que continuamente nos afrontamos en la vida, en nuestras circunstancias. Y Dios nos quiere decir, escoge la vida porque ahí está tu felicidad, ¿no? Escoge la opción de Dios, porque si escoges la opción de Dios, vivirás tú y tu descendencia. Este taller de discernimiento se va a tratar entre cómo aprender a las circunstancias en las que vamos viviendo todos los días, cuál es la opción de Dios y cuál no es la opción de Dios. Que el ser asertivos en las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, la mayoría de las veces no es solamente entre lo bueno y lo malo, porque a veces eso es muy fácil, que muchas veces las decisiones que tomamos en nuestra vida es entre lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es entre no solamente lo que es bueno para mí, no solamente lo que yo quiero, sino cuál es la voluntad de Dios. Y cada vez en esos discernimientos hay que ser más detallistas porque la línea se vuelve más delgada. Pues vamos a intentar en este taller aprender todos juntos una herramienta para poder discernir en eso. Muy bien, Lucy, vamos a la siguiente, por favor. Pues, la opción de Dios es el camino que nos lleva a una auténtica felicidad. La vida nos pone delante diversas circunstancias en las que estamos obligados a elegir continuamente, y en cada una de esas elecciones siempre estará presente la opción de Dios. No hay elección, no hay decisión a la que nosotros nos enfrentemos en nuestro día a día en la que no haya una opción que Dios nos pida tomar, ¿no? Una opción en donde Dios esté presente. Debemos aprender a identificar esta opción de Dios para poder optar por ella. Vamos a intentar hacer esto en este taller. Laura, esto es algo que podemos irnos aprendiendo cuando vayamos preguntándonos cuál es la opción de Dios. La opción de Dios es la opción de la justicia, la opción del bien, la opción de la verdad y la opción de la vida. Donde esté la justicia, el bien, la verdad y la vida, ahí está Dios. No siempre es fácil juzgarlo, pero al menos ya tenemos un presupuesto. Necesitamos buscar esto: justicia, bien, verdad y vida. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestra vida sin la profundidad necesaria? ¿Cuántas veces tomamos decisiones en nuestra vida sin ponernos a profundizar o a pensar verdaderamente en hacia dónde me llevan estas decisiones a largo plazo? Pues que la vida se juega hacia la eternidad. Dice Alberto Hurtado que nuestra vida es un disparo a la eternidad y a veces vivimos y decidimos como si fuéramos a vivir solamente los próximos 5 minutos. Muy bien. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer unas preguntas para nosotros mismos en la siguiente diapositiva. Gracias, Lucy. Entonces, te has preguntado, cada uno de nosotros, ¿no? Nos hemos preguntado, ¿cuál es la opción de Dios cuando voy manejando y me hacen enojar? ¿Mm? ¿Cuál es la opción de Dios durante mis jornadas de trabajo en una tienda? ¿Cuál es la opción de Dios o la voluntad de Dios durante una pandemia y cómo debería afrontarla? ¿Cuál es la opción de Dios durante un periodo largo de tiempo sin desempleo, con desempleo, perdón?
¿Cuál es la opción de Dios cuando los cines están cerrados y no puedo ir a ver la película que me gusta? ¿Cuál es la opción de Dios de cara a mi noviazgo? ¿O cuál es la opción de Dios de cara a mi soltería? ¿Te lo has preguntado? ¿Y has logrado dar con esa opción de Dios, decidir, abrazarla? Muy bien. Y otras preguntas que son mucho más importantes. Estas preguntas son preguntas que les invito a la que más te llame la atención a anotarla y tenerla presente durante todo este taller de discernimiento, ¿no? Estas 5 semanas. Dice, ¿te has preguntado por qué no siempre elijo la opción de Dios? ¿Te has preguntado no solamente cuál es la voluntad de Dios, sino por qué me cuesta trabajo comprender cuál es la voluntad de Dios? Son preguntas bien importantes. ¿Te has preguntado por qué no siempre reconozco la voluntad de Dios? ¿Por qué a veces me cuesta? O sea, ¿por qué a veces, yo me lo pregunto mucho de verdad, porque a veces delante del grupo pareces muy buena persona o dando talleres y así, y después, ¿por qué en mi vida cotidiana a veces me cuesta trabajo reconocer, Señor, cuál es tu voluntad? ¿O te has preguntado por qué en algunas ocasiones es más difícil optar por la opción de Dios que en otras? ¿Por qué en algunas circunstancias, por qué en algunos momentos me sale muy fácil seguir al Señor y por qué en algunos otros me cuesta un trabajo terrible? Siento que se me va la vida, ¿no? Intentando seguir al Señor o simplemente ya dejo de seguirle, ¿no? Dejo de perseverar. ¿Se han hecho alguna de estas preguntas? Muy bien, compártanos. Quien quiera puede compartirnos. ¿Qué te parecen estas preguntas? ¿Qué te parece en el objetivo del taller y estas cosas que hemos visto hasta ahorita? Tenemos 5 minutos solamente para compartir esto. Yo creo que todos de repente bueno, yo creo, ¿no? Que todos nos hemos hecho esa pregunta, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, a veces con ese vocabulario o con otro, pero bueno, a mí sí me está planteando como un reto esto porque ah, había un amiguito que decía, ¿no? A veces lo más difícil es ser católico, porque pues Dios te proponía de repente renunciar a ciertas cositas que te ofrece el mundo, pero pues bueno, ¿no? Yo creo que puede servir este taller para ver qué es lo de Dios y qué no es de Dios y aprender a discernirlo todos los días. Sí, y después mirar a futuro, ¿no? Porque si Dios te pide renunciar a cosas, pero luego pues te van a traer un beneficio más largo a largo plazo, entonces pues es importante verlo. Gracias, Alonso. Estoy de ¿Quién acuerdo más? con Alonso. Eh, Cuando dice que lo más difícil es ser católico, pero creo que aún más difícil es ser católico y joven en esos tiempos, porque muchas veces es complicado esa mezcla, esa relación, y Ujú. en ocasiones no siempre resulta favorable. Y esto lo digo porque eh, como joven buscas arriesgarte, buscas explorar desde niño, y entonces cuando encuentras que ese explorar no resulta tan claro, eh, Ujú. pues no sé, y también vienen otros comentarios, otras ideas de fuera de ti, pues creo que Ujú. ahí es donde se termina de complicar todo, se empieza a ver una guerra ahí de opiniones, de ideas, de sentimientos, y Ujú. eso complica todavía las cosas un poco más. O sea, puede ser, Richie, que los jóvenes en el mundo tenemos un montón de opciones, ¿no? Y un montón de propuestas, y que a veces la católica parece la más aburrida o la más anticuada. ¿Puede ser algo así? No, quizá no de esa forma, sino más bien en el sentido de que, eh, y por eso hablaba de esta época, Ujú. porque va en el sentido de que
somos jóvenes y la Iglesia Católica ha perdido pues quizá esa parte bondadosa que se tenía antes, y se ha perdido porque se ha visto que la Iglesia como tal ha cometido errores. Eh, y no hablo como en general, sino de algunos personajes han cometido errores y eso ha llevado a modificar la visión que se tenía de la Iglesia. Y entonces se ha perdido esa empatía que antes se tenía. Y esos errores son juzgados, son criticados sin entender el por qué, que no se ha hecho en conjunto, que esos errores no significan en conjunto la Iglesia. Y pues ese tipo de comentarios son los que se escuchan, ¿no? Y cuando tú eres joven, estás buscando una respuesta, estás explorando diferentes visiones, diferentes alternativas, entre ellas una parte de la creencia en Dios o la creencia en algo, y te das cuenta que o empiezas a escuchar otras voces que no necesariamente son siempre la de Dios, y eso te confunde. Creo que desde este punto es mi comentario. Muy bien, Rich. Muchas gracias. ¿Quién más, chicos? Yo creo que también este taller nos puede ayudar a tomar responsabilidad del porqué, del porqué de algunos errores en nuestra vida, sin buscar echarle toda la culpa a Dios y poder decir, bueno, es que esto yo me lo busqué. O sea, yo nunca pregunté tu voluntad y me metí como en esta situación donde tú claramente, gracias a este taller, puedo darme cuenta que me decías que no era el camino. Pero sobre todo, más allá de si Dios nos dice o no cuál es el camino, porque yo creo que muchas veces sí que entendemos lo que Dios nos pide y a veces nos queremos hacer sordos, ¿no? Porque yo sí creo que muchas veces la opción de Dios no parece ser la más atractiva de todas, o la mayoría de las veces no se va a suscitar como la más atractiva de todas, la gran mayoría de las veces. El taller nos va a ayudar también a darnos cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de las decisiones que vamos tomando. Si estas consecuencias de la decisión que voy a tomar me lleva verdaderamente a obtener lo que quiero o no, o me está alejando de obtener lo que verdaderamente quiero. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Monse. El último, ¿quién más? Yo creo que sí, como dices tú, se escucha interferencia. Hay veces en las que crees que es muy claro seguir la voluntad de Dios, pero cuando tienes tinieblas en ciertos aspectos de tu vida, sí te encuentras completamente desorientado. Crees que quizás tienes un poco de luz o claridad en cuál podría ser la voluntad, pero tú mismo sigues navegando, sigues caminando en estas tinieblas. Entonces sí es muy fuerte, porque a veces estas tinieblas también llegan como a anularte tanto que llegas incluso, o bueno, no sé, yo personalmente llegas incluso a pensar si las decisiones pasadas donde creías que habías hecho la voluntad de Dios realmente lo hiciste o no lo hiciste. Entonces sí es como navegar todo el tiempo en algo incierto, como que das un paso y no sabes al final si avanzaste o no avanzaste, ¿no? O si estás caminando sin sentido. Muy bien, no lo había pensado, muchas gracias, Mitch. Pero justo ese también debería de haber sido uno de los objetivos del taller. Así nota para después apuntarlo en la presentación. Y es decir, si vieron cuál es la imagen del logo que diseñó Lucy, ¿no? Es una brújula en un mapa con una cruz. Esa imagen está preciosa para lo que es este taller. Vamos a intentar tener una brújula. Una brújula, perdón por la comparación, pero como la de Jack Sparrow. ¿Se acuerdan cuál era la brújula de Jack Sparrow, no? ¿Hacia dónde apuntaba la brújula de Jack? A lo que más Porque no deseabas apuntaba en la tierra. a lo que más deseabas.
nuestro amigo Jack deseaba una botella de ron y la brújula le apostaba hacia el ron, ¿no? Pero es a lo que más desea tu corazón profundamente, no externamente. Eso va a intentar ser este taller, que salgamos de este taller cada quien con una brújula en el corazón, no en la mano, en el corazón, y que podamos apuntar a lo que deseamos profundamente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Suena atractivo? Suena Sí. bien. Muy bien, pues dice la presentación, entonces no te lo pierdas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte que nos va a compartir Lucy. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente, que es primero definir esta palabra, ¿no? Creo que vale la pena mencionar que esto solo es la introducción, y si ya está siendo así de intenso, imagínense cómo será lo que sigue, ¿no? Pero creo que justo es como la profundidad que Dios quiere tener en nuestra vida, y es algo a lo que tenemos derecho, ¿no? O sea, tenemos derecho, y es por justicia también. O sea, el tomarte tu vida en serio, porque Dios se toma nuestra vida muy en serio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es para ustedes? Bueno, ya les puse un poquito la definición, voy a dejarlo así. ¿Qué es para ustedes discernir? ¿Cómo lo definen? Ya hay una imagen ahí súper clara, pero uno o dos que me puedan decir que cómo definirían esta palabra. Yo creo que es tener claridad en lo que quieres, como saber cuál es la mejor opción. Ok. ¿Alguien más? Pues para mí el discernimiento es identificar en general, o sea, todo lo que va ocurriendo en mi interior, ya sea positivo o negativo, pero saber que está ahí, ¿no? Poner claridad en todos los elementos que me conforman. Ok, Y después gracias. ya hacer una opción. Gracias, Eli. ¿Alguien más? Pues distinguir, ¿no? Distinguir con claridad como los caminos y sus posibles consecuencias. Ok, gracias, Fer. Bueno, primero vamos a ver esta palabra etimológicamente qué es, ¿no? O qué significa. Pues esta palabra, digamos que tiene dos partes, ¿no? Una parte, pues, es el prefijo dis, que indica, pues, todo lo que es divergencia, como cosas contrarias, y el verbo que es cernere, que es sinónimo de distinguir, separar, colar o depurar. Entonces les ponía aquí esta imagen de la harina. No sé si alguno de ustedes ha hecho galletas o ha horneado algo. ¿Alguien? No, pero yo he hecho mezcla de cemento. Ok. Tal vez es la razón por la que no se han casado. No, no es cierto, pero bueno, o sea, si han hecho lo de la harina, es como muy claro, porque, bueno, no sé, incluso si compras como la cajita para hacer brownies, que ya viene todo hecho y nada más como que le agregas cosas y lo horneas, siempre te dicen, ¿no? O sea, que tienes que cernir la harina. Entonces, ¿qué es cernir, no? O sea, es como pasar por una coladera fina, entonces se quedan como los grumitos de la harina, porque si eso se va, a la hora de que, si se hornea así, a la hora que te lo comes, como que hay unas partes como bien, que te saben duras, o te saben masudas, o te saben saladas, entonces pues no es como una textura muy agradable. Y yo me acordaba mucho de que mi mamá tiene un cernidor como, pues no sé, siento que está más pro, porque es así, es la coladera, pero aparte tiene como unas aspas. Entonces tú vas como apachurrando y se van moviendo las aspas para, no solamente como lo que hace pues por los hoyitos que pase la harina, sino como que va destruyendo los grumitos. Entonces como que puedes tener más la harina, ¿no? Entonces es una imagen como súper gráfica, pero que nos ayuda a entender esto, ¿no? Porque discernir lo podríamos decir que se refiere como a distinguir o separar en opuestos o contrarios. En el caso de la harina, pues es usar la harina que sí está bien y dejar los grumos aparte, ¿no? Y pues en el caso de nuestra vida, pues es discernir las cosas que son contrarias entre sí mismas, ¿no?
o sea, tener muy claro como qué camino hay y cuáles opciones tengo, ¿no? Para eso es muy importante el discernimiento. Y pues esta es una palabra que vamos a estar escuchando estas 5 sesiones y que es muy importante que nos quede súper claro, ¿no? O sea, que es poder distinguir, ¿no? O sea, poder, lo que nos decía un poco Eli, y poder saber qué es lo que tiene cada componente, ¿no? Y cómo es como sus características. Y bueno, para lograr esta distinción es necesario pues determinar o descubrir las cualidades que diferencian un elemento de otro. ¿Se acuerdan la cita que nos ponía Hugo, esta de Deuteronomio, donde dice, pongo delante de ti vida y felicidad, ¿no? Pongo delante de ti vida o muerte, pongo delante de ti felicidad o desgracia. Pero entonces, no solamente discernir es saber, ok, hay 2 caminos, ¿no? Vida o muerte, felicidad o desgracia, ¿no? No solamente es como tener claro que hay 2 caminos o varios caminos cuando tengo que tomar una decisión, sino también es súper importante conocer las cualidades de cada camino, ¿no? O sea, saber qué diferencia uno del otro y tener mucha claridad. Porque el discernimiento, pues, es algo que hacemos con el corazón, pero también que hacemos con la razón. O sea, que tienen que estar como integrados todos nuestros sentidos para poder hacerlo mejor. Y también dicen, ¿no? O sea, que sabiendo como las cualidades de cada cosa, podemos saber, pues, identificarlos mejor y por lo tanto tener más claridad, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a probar qué tan buenos son en identificar opuestos. Espero que todos, bueno, Alonso tal vez tenga una ventaja, pero pues todos en algún punto llevaron español y todos en algún punto llevaron antónimos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan buenos somos como en identificar opuestos, ¿no? Hay unos que son muy fáciles, pero luego se van complicando. Entonces, bueno, les voy a ir diciendo las palabras y pues me van diciendo cuál es su opuesto, ¿no? ¿Cuál es el Activamos los opuesto de micrófonos luz? todos para participar. Ajá, para poder, de luz, no de Luz Orellana, sino de concepto. ¿Cuál es lo opuesto, no? De la luz. Oscuridad. La oscuridad. ¿Cuál es lo opuesto de fácil? Difícil. Bien. ¿Cuál es lo opuesto de pequeño? Grande. Grandote. ¿Qué es lo opuesto de evaporar? Condensar. ¿Seguros? Químicos. Sí. Sí. Bien. Creo. No sé. ¿Cuál es lo opuesto de eventual? Permanente, ¿no? Constante. ¿Qué es lo opuesto de derrocar? No se vale googlear, ¿eh? Nombrar Imponer. o Permanecer. coronar o Coronar. Coronarse. Ganar. No. Es parecida, pero hay algo más preciso. Glorificar. No. Edificar. No. A ver qué está bien. Yo digo que es permanecer. ¿De derrocar? de derrota. No se me ocurre otra cosa. ¿Nombrar? Yo pienso en imponer. Es parecido a imponer, pero hay algo más preciso. Componer. Ah, no, ahora no. No. Nepotismo. Parecida. No. Proponer. Elegir. Edificar. Tiene algo que ver con elegir, pero es más preciso. Enaltecer. Hugo, ¿estás haciendo trampa? No, Sí. no, no, ni siquiera voy a participar. Estoy revisando que Samantha no prendió su micrófono para que se lo activen. Ah, ok. Si no, no puede participar. Bueno, ¿se rinden? Yo sí me rindo. Yo me quedo con imponer o con nepotismo, pero dinos cuál es. Vale. O sea, está bien, pero hay una palabra que puede englobarlas que es instituir, ¿no? Instituir algo. ¿Es qué?
Justo esa yo iba a decir. Instituirlo. Sí. A ver, ¿cuál es lo opuesto a ecuánime? Jubiloso. ¿Cómo? Inecuánime. Inecuánime. No. Cantinflé. De ese ecuánime, Cantinflear. Acuánime. No, tampoco. El estado ecuánime también es cuando está igual. Disperso. No, Disparatado. es que siempre permaneces en el mismo estado de ánimo. No. O sea, que no te afecta. Ordinario. No. Ecuánime. Decisivo. No. ¿Ya podemos googlear, Lucy? No. Crisis de pánico. No. Taller o examen de español. ¿Eh? ¿No puede ser como impaciente? Es que hay una... sí está difícil, la verdad, porque hay como una definición más precisa. Ya dinos, profe Lucy. Bueno, Ya dinos. yo también dije, ¿what? ¿Cómo puede ser? Pero sí tiene sentido. Lo opuesto es injusto. De ecuánime es injusto. ¿Qué es lo opuesto de piadoso? Cruel, Despiadado. indiferente. Es más como concepto, o sea, no como actitud. ¿Crueldad? No. Tiene que ver, pero no. Hay una palabra como precisa. ¿Con qué letra empieza? Maldad. Vamos a jugar. Ponle el ahorcado de Regis otra vez. Sí tiene que ver con maldad, pero no es. ¿Despiadado? No. No va. Despiadado sí podría ser, creo. Sí puede ser, pero hay una palabra así precisa. Maldito. Iracundo. No. Desgraciado. Rata de 2 patas. ¿Te Historia de rindes? la vida. No, nada que haya dicho Paquita. Ah. ¿Con qué letra empieza? Con I. Con ilusión. Indulgente. Como No. inflexible, ¿no? Como Es muy obvia, la verdad. imbécil. Más obvio que despiadado. Inmisericordia. Ah. No, es parecida. Inhumano. No. Incatólico. Indolente. Ah, no va. No. ¿Te No, rindes? incatólico. Ya nos rendimos. Vale. Es impiedad. Un piedad. Ah, Vaya, Dije que era muy obvio. Sonaba más. Sí, hubiera ganado. Despiadado sonaba Tan mejor. inventada, ¿eh? sí. El opuesto de hastío. ¿Deleite? Hastío, desastío. No. No, ay, es que se vienen ¿Quién a dijo ser española. deleite? Es muy parecido. Oye, tío. Carencia. ¿Cómo? Carente. No. ¿Agradable? Complacido. No, es muy parecido a alguien que dijo deleite. ¿Satisfecho? Sí. Bien, Betty. Bueno, esta sí está más fácil. ¿Qué es lo opuesto a higiénico? Antihigiénico. COVID. Impulcro. No, hay otra palabra más propia. Pandemia. Kimberly Clark. Antihigiénico. No. Insalubre. Sí, insalubre. Bueno, y esta es quien se la gana de verdad es un genio. ¿Qué es lo opuesto de usufructo? Pues, Definición de usufructo, por favor. ¿Y abogados? Ni siquiera aquí? sé qué es.
Según yo es como un lucro, Fructífero. una ventaja que tienes a partir de un bien. Exacto. Ese es el usufructo. Pero entonces sería como desventaja, desventajosa. Es su fruto. No. ¿Improductivo? Bueno, les voy a dar como o sea, sí lo que dice Alonso, si es que puedes aprovechar de un bien, pero tiene una característica que no te pertenece. O sea, puedes usarlo, como que tienes permiso, pero no te pertenece. Ya con eso les dije todo. ¿Impuesto? No. ¿Afore? ¿Válido? ¿Aprovechado? No. Es tuyo y no lo puedes usar. No. Este es al revés. Malavido. Aquí. No. Salado. Es que no sé, yo creo que es algo bueno. Propio. Exacto. Es tener algo como propiedad. Sí, tardé un montón, el pero tenía el abogado micrófono. Hugo. Y eso que tenía el micrófono apagado, si no les... más rápido lo adivinaba. Bueno, aquí están como los antónimos para que vean que no les he Lo mentido. buscan. Claro que no. ¿Quién creen que soy? Bueno, si quieren ya apagamos los micros para que no se haga tan duro. Bien. Bueno, ¿para qué esta pequeña dinámica? O sea, no solamente era como para revisar qué tan bien está o qué tan mal está su español y sus antónimos, sino porque si se dan cuenta al principio era muy fácil, ¿no? O sea, poder identificar lo opuesto de la luz, lo opuesto de lo fácil, lo opuesto de lo pequeño, pero conforme se va siendo un concepto más complejo que tiene que engloba como más aspectos, pues como que es más difícil identificar. ¿Y por qué les ponía esto? Justo porque el discernimiento tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, hay cosas en las que es muy fácil como identificar, ¿no? Decir, pues sí, esto seguro no es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, creo que hay cosas que son muy fáciles discernir, pero luego se va haciendo más sutil. O sea, a veces las propuestas que vas teniendo se van siendo más sutiles, ¿no? Porque es muy fácil identificar lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, éticamente, moralmente, incluso desde un aspecto humano, pues digamos que es más fácil cuando los dos polos son demasiado opuestos. Pero identificar entre algo bueno y algo perfecto, identificar entre dos cosas buenas es como más complejo, ¿no? Por eso insistía cuando me decían ideas que a lo mejor tenían que ver y les decía, hay algo más preciso, ¿no? Hay una palabra que engloba y que es más precisa, justo por eso, ¿no? O sea, porque a lo mejor puedes decir, ok, pues como que medio tengo la noción y medio tengo la idea, pero no es lo mismo a tener totalmente la certeza o la seguridad. Y pensaba mucho en esta cita de Romanos, ¿no? Donde dice que aspiremos como a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Entonces es, ¿cómo distingues entre lo bueno y lo agradable? Es más complejo, ¿no? O sea, ¿cómo distingues entre lo agradable y lo perfecto? Es como aún más complejo. ¿Y cómo lo distingues en tu corazón y en tu vida? Entonces, por eso es súper importante tener esto en cuenta, ¿no? O sea, no solamente es un ejercicio para ver nuestros antónimos, sino es como para que tengamos la conciencia de que cada vez tiene que ser más fino, ¿no? O sea, por eso esa imagen de cernir la harina es sacarlo fino, o sea, es como colar y tenerlo fino, ¿no? Entonces, pues de esto se trata discernir, ¿no? ¿Y por qué hablamos de opuestos y de identificarlos, ¿no? Porque les decía que lo que podamos englobar como el concepto de discernir, pues es poder identificar los opuestos y las cualidades de cada uno, ¿no? Pues hay varias razones. Yo lo resumía en 3, ¿no? ¿Por qué es importante? Primero, porque a veces dentro de mí hay un revoltijo, ¿no? O sea, a veces interiormente hay como muchas cosas, muchas dudas, muchas cuestiones, como muchas formas de pensar. A veces tenemos un revoltijo interior y que va siendo un impedimento para poder descubrir y discernir la voluntad de Dios. Y también porque antes de tomar una decisión, bueno, ahí me equivoqué un poco, pero
necesitamos aprender a separar y analizar cada parte, ¿no? Creo que es algo que a veces no, creo que es un poco de personalidad. Por ejemplo, yo soy muy analítica y soy el tipo de personas que no da un paso sin guarache, como dice el refrán. O sea, yo sí soy mucho de darle vueltas a las cosas, ¿no? Y es como mi bendición y mi maldición al mismo tiempo, porque te tardas más tiempo en decidir algo que a lo mejor alguien no se complica y dice, ah, ya, esto, ¿no? Pero es importante cuando se trata de nuestra vida espiritual, cuando se trata de nuestro corazón, cuando se trata de cosas más profundas, poder darnos el tiempo de separar cada cosa, de analizar cada cosa y de analizar cada parte para poder hacer una opción clara, ¿no? Porque algo súper importante para poder hacer discernimiento es la libertad. Si no tienes libertad, si no lo haces voluntariamente, entonces, aunque sea algo muy bueno, pues no funciona, ¿no? Y también porque es importante y porque hablamos de opuestos, ¿no? Por estrategia, porque necesitamos tener todos los elementos de la ecuación. Necesitamos tener como todas las piezas del rompecabezas de tu vida, ¿no? Hay muchas cosas que a veces como que no te las explicas porque nada más estás viendo desde una perspectiva. Pero cuando tienes claridad de cuáles son todos los elementos que la componen, pues puedes tener como puedes tomar una decisión con mayor libertad y con mayor seguridad, ¿no? Entonces aquí, bueno, Ignacio, ¿qué es lo que vamos a ver no hoy, sino lo que vamos a ver la siguiente semana? Nos propone el discernimiento principalmente, bueno, él lo llama discernimiento de espíritus. Y entonces, ¿de qué espíritus nos está hablando, no? Él habla de un espíritu bueno, que es el espíritu, pues lo podemos llamar como el Espíritu Santo, y como todo eso bueno que Dios nos da. Pero también hay un espíritu malo. Si se pueden dar cuenta, hay opuestos, ¿no? Y dentro de eso, pues se mezclan muchas más cosas que son nuestros sentimientos, que son nuestros pensamientos, que eso es lo que nos pasa interiormente. Pero si no somos conscientes de que tenemos que tomar en cuenta todos esos elementos, se nos dificulta entonces el discernimiento. Entonces, ahorita es como para que tengamos claro que necesitamos reconocer cada uno de los elementos y es lo que vamos a ver después. Y pues no hablamos de cualquier discernimiento, sino de un discernimiento cristiano, porque todas las personas, crean o no crean en Dios, hacen discernimiento, ¿no? O sea, siempre que tenemos que tomar una opción, inconsciente o conscientemente, hacemos discernimientos. Incluso no tomar una opción ya es estar tomando una opción, ¿no? O sea, no decidirte por algo ya es estar decidiendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que diferencia como el discernimiento cristiano del discernimiento humano? Pues es un proceso por el cual nos examinamos a la luz de la fe. Lo que decía Chell, que, o sea, que a veces tienes claridad o a veces tienes tinieblas, ¿no? Pues justo es eso, o sea, es examinarte a la luz de la fe. ¿Qué examinas? Pues la naturaleza de los estados espirituales que experimentas en ti y que experimentan los demás también. Esto de los estados espirituales lo vamos a ver después. Y pues también es que el discernimiento busca hacer un viaje al interior. Justo por eso, pues a mí se me ocurría que fuera la imagen una brújula, ¿no? O sea, como ese viaje que haces a tu interior, ¿no? Y que Dios te va indicando por dónde sí y por dónde no. Me gusta, no lo había pensado así, pero tiene mucho sentido lo que decía, el ejemplo que nos daba Hugo, ¿no? Como esta brújula de Jack Sparrow que te lleva a lo que más desea tu corazón, porque de hecho yo cuando lo pensé dije, pues que apunte como no hacia el norte, sino que apunte hacia donde el espíritu quiere, ¿no? O sea, por eso como la imagen no está como hacia el norte. Y justo es esto, ¿no? O sea, como es un viaje interior, pues también ese viaje busca despertar nuestra conciencia más profunda, que es lo que nos explicaba también Hugo, ¿no? Esa voz interior que resuena, que nos orienta al bien, que nos orienta a amar y nos orienta a evitar el mal. Y con ello, o sea, cuando el interior está iluminado, pues el exterior de nuestra vida, nuestras opciones, pues también se iluminan. Y también porque discernir nos ayuda a enfrentar la vida.
el discernimiento cristiano nos ayuda a enfrentar la vida, o sea, todos los aspectos de nuestra vida, todas las decisiones, incluso todo aquello que dices, bueno, a lo mejor esto no le compete a Dios, pero todo eso se va orientando, ¿no? O sea, porque en el fondo el discernimiento pone orden en el corazón y eso es súper importante. Incluso cuando te vas acostumbrando a hacer el discernimiento tendría que ser un hábito cristiano, porque pues es algo que te va ayudando a tener claridad y a poder avanzar con claridad. Y también incluso, pues cuando te acostumbras a esto se vuelve una necesidad. Y pues justo porque nos lleva a vivir y a descubrir la voluntad de Dios de una manera auténtica y con certeza, no así de, pues yo creo que tal vez pueda hacer esto, sino como tener más claridad al caminar. Y bueno, ¿qué disposiciones? Aquí hay un pequeño resumen, ¿no? O sea, sobre lo que hemos dicho que es el discernimiento. Pues primero es un proceso continuo, o sea, es algo que se va a dar siempre, o sea, que nunca vas a terminar de hacerlo, sino que siempre en toda nuestra vida vamos a necesitar ir haciendo discernimientos. También lo podríamos recibir como, resumir como una búsqueda interior y algo que a mí me parece súper bonito, que es un camino a la libertad, ¿no? O sea, a veces me acuerdo mucho de una chica en una charla en una acampada, decía que, ni siquiera me acuerdo qué charla era, pero dijo algo que dije, rayos, sí es cierto, ¿no? Dice, cuando conoces a Dios, hay gente que cree que tu vida como que se va a solucionar y todo va a ser súper feliz y como que todo va a ir súper bien, ¿no? O sea, ganando como siempre. Dice, pero la realidad es que Dios te complica las cosas, ¿no? Pero te complica la vida maravillosamente. Y me gustaba mucho ese concepto porque Dios nunca nos engaña, ¿no? No es como de, ay, bueno, aquí todo va a ser perfecto, todo va a ser color de rosa, sino que te ayuda, te enseña y te enseña a ser más libre, ¿no? O sea, a veces lo que nos cuesta es porque seguimos muy atados y muy anclados a muchas cosas. Y pues justo el discernimiento nos lleva a un camino de mayor libertad. Y esta parte es súper importante, el último punto, y que por eso es muy bonito que lo podamos vivir entre todos, aunque Hugo y yo estemos como dándolo, pero de fondo es un camino comunitario. O sea, nos necesitamos unos a otros para poder discernir, porque no es lo mismo como lo que yo veo a la perspectiva que tiene otro, y entre todas las perspectivas distintas y puntos de vista se complementa y podemos tener como una imagen más completa. Entonces, siempre que se hace un discernimiento, pues se necesita de comunidad, ¿no? Se necesita de hermanos en la fe. Y pues también para empezar este taller y para empezar como a hacer el discernimiento más consciente, se necesitan ciertas disposiciones. Y la primera es una recta intención. ¿Esto qué significa? Pues significa de verdad querer conocer la verdad, o sea, querer llegar como a lo auténtico. Esa búsqueda auténtica que nos decía Hugo, que está en el fondo en los corazones de todos, pero es necesario como que tengas muy claro cuál es tu intención, ¿no? O sea, si tu intención es quiero aprender a discernir para hacer la voluntad de Dios, o sea, ten por seguro que lo vas a poder hacer, ¿no? Porque cuando hay una recta intención, pues siempre eso se da, ¿no? Y eso funciona. También pues se necesita apertura a Dios. A lo mejor es muy obvio, pero es un requisito siempre, ¿no? O sea, para la oración se necesita apertura a Dios, pero para el discernimiento también. Y una actitud de silencio interior. Y también es súper importante la confianza. La confianza pues, con quienes estamos, o sea, entre nosotros, pero también la confianza contigo y con Dios. Porque es un camino en el que, como vas a ir a tu interior, pues necesitas poner un poco de confianza en Él, ¿no? O sea, de que se vayan ahí tocando puntos que a lo mejor tú no has visto o que no has trabajado. Y aquí hay una parte como súper importante que dice que se necesita un conocimiento experiencial de Dios. ¿Esto qué significa? O sea, significa no conocer a Dios por lo que te han contado, sino por lo que tú has descubierto, ¿no? O sea, por lo que tú vas orando. Por eso este taller se une súper bien al
al primer taller que vimos, que era de oración, porque justamente los momentos de oración te hacen experimentar a Dios. O sea, esos momentos de oración te hacen conocer a Dios no como una idea, no como un concepto, no como una filosofía, sino como esa persona con la que dialogo. Entonces, pues, si vamos orando, pues esto se va a ir dando poco a poco, ¿no? O sea, y también algo que es súper importante cuando estás como en un proceso de discernimiento, que se necesita acompañamiento. O sea, de alguien que tenga más experiencia o más camino recorrido en la fe que tú. Esto es súper importante. Y pues aquí tenemos una ventaja que, pues al estar todos juntos como hermanos, pues nos vamos acompañando mutuamente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, les voy a explicar un poquito como el panorama general de lo que vamos a ver en el taller, porque como Hugo bien les dijo, esto solo es la introducción. Y pueden decir como rayos, ya nos dieron como 1000 cosas, como demasiado contenido, pero es como la introducción y es como hacia dónde vamos, ¿no? Pues lo primero que es lo que vimos hoy, que es el punto 1, que es el discernimiento, ¿no? O sea, qué implica, cuáles son los objetivos, para qué me sirve, la definición del discernimiento. Y las siguientes semanas, pues vamos a ir viendo los siguientes temas, ¿no? El siguiente sábado veremos los estados espirituales, que es una parte fundamental de que habla San Ignacio de Loyola, que pues es el método que estamos siguiendo, y él lo divide en 2 estados espirituales principales, que es la consolación y la desolación. Ya lo iremos definiendo más, y no solamente como cómo es el estado espiritual, sino también las causas. ¿Qué es lo que te causa que estés en consolación o qué te causa estar en desolación? Incluso, pues, ¿qué tienes que hacer cuando estás en uno o en otro momento? Porque todos, ya que lo veamos, van a decir, sí, yo sí he tenido de ambos, ¿no? Y también hablaremos de una parte súper importante, que son las emociones interiores, que es todo aquello que se gesta dentro de mí y que va siendo un ingrediente a agregar para poder discernir, ¿no? O sea, las emociones interiores lo podemos dividir en 2 cosas principales, que son los sentimientos y los pensamientos. Pero bueno, iremos profundizando en eso. Después, pues vamos a ver las fuerzas externas. Es algo que San Ignacio lo llama así, ¿no? O sea, las fuerzas externas, que es justamente esto que yo les decía, que son opuestos, el espíritu bueno y el espíritu malo, ¿no? Cómo actúa cada uno, cómo es cada uno, cómo se presenta cada uno, y también pues hablaremos de las tácticas que tiene el espíritu malo, ¿no? O sea, porque pues ahora sí, como este dicho dice, depende del sapo es la pedrada, eso es cierto. Entonces vamos a ver como las tácticas que tiene para poder identificarlo. Y pues las últimas 2 sesiones hablaremos también de las etapas espirituales, que es algo súper importante porque, como les decía, este dicho que será muy cierto en nuestro taller, según el sapo es la pedrada, pues depende de la etapa espiritual, se usarán unas estrategias u otras. Depende de la etapa espiritual en la que estés, pues tendrá como ciertos matices distintos. Y pues uno de los objetivos será que cada uno podamos identificar en qué etapa espiritual estoy para poder poner atención pues en ese momento en el que estoy y también poder identificar cómo actúan esos espíritus según la etapa en la que estoy. Y lo último que les vamos a dar pues son estrategias, o sea, estrategias prácticas que San Ignacio da y pues también ahí meteremos un poco de nuestra experiencia personal, como de cosas que te ayudan, porque a veces, o sea, no solo es como de, sí tengo muy claro como los elementos que tengo, sino ahora qué tengo que hacer, ¿no? O sea, ya que tengo todo esto, ¿qué tengo que hacer? Entonces, más o menos, pues este es el panorama general de nuestro taller. Y ahora sí, no sé si alguien tenga dudas, comentarios. Es ahora. O no sé si quieras agregar algo, Hugo. No, yo iba a invitar si alguien no tiene como alguna duda general o algún comentario, que si lo tienen es momento de externarlo con toda confianza, pero si no, como esos compartires rápidos que tenemos,
iba a invitar a que resumiéramos con una palabra, ¿no? ¿Cuál es el fruto que me llevo de esta primera sesión del taller? Y con una palabra también o con una frase, ¿qué es lo que el Espíritu Santo suscita de mí de cara a todo el taller de oración, ¿no? Es decir, ¿qué te ilusiona de este taller? ¿Sí se entiende? A ver, pon el ejemplo. O sea, por ejemplo, yo del fruto de esta sesión me llevo como, ¿cuál sería la palabra? Como tranquilidad. Me siento muy tranquilo, como en mi proceso espiritual y mi etapa espiritual. Y después, ¿qué es lo que el Espíritu Santo suscita en mí? Me siento muy entusiasmado de lo que pueda hacer durante estos 5 sábados. Algo así, ¿sí se entiende? Es decir, el fruto de hoy y la esperanza para los 5 sábados. Bueno, yo empiezo. Sí. Bueno, como fruto de hoy, a mí me gustaba mucho como, pues bueno, este taller lo dieron como rapidín, en el Damasco, ¿no? Según yo es el mismo, Ujú. porque me estaba Sí. acordando con muchas cositas. Entonces, yo de ahí, de ese momento para acá, he estado como mucho tratando a- de abundar más, ¿no? En esto del discernimiento del día a día, tanto así que hasta mi guía espiritual me pasó ahí unos libros y unas lecturas muy padres. Entonces, pues me voy como entusiasmado porque digo que Diosito puso esto en mi camino y pues es volver a confirmar, ¿no? De que esto sí es de Diosito y pues abundar todo lo que yo quería, ¿no? Es como un regalito de Diosito decir, lo querías abundar, querías saber más, pues ahí está. De chiquear. ¿Quién más? Digo, aprovecho yo de una vez. Yo Por favor. también, bueno, les comparto que en todo mi caminar con Dios, siempre, bueno, más bien yo me resisto mucho a lo que Dios me va pidiendo, ¿no? Los pasos que voy dando en mi camino siempre me han costado mucho trabajo. Entonces, este taller es como un convéncete más, ¿no? Convéncete más de que mi camino va por aquí, ¿no? Entonces, pues sí, me llevo mucha paz, me siento muy tranquila y estoy emocionada. Gracias, Regina. ¿Quién más? ¿Quién más? Más chelo. Como fruto me llevo nervios. No sé si nervios buenos o nervios malos, pero sí es como me siento muy expectante, muy emocionada, nerviosa. Creo que yo muchas veces sí me detengo a preguntar como cuál es tu voluntad, ¿no? Pero pues así no, realmente no recibo mucha respuesta, la verdad. Creo que también he buscado mal, he buscado así como señales así del cielo de, bueno, que pase esto y es un sí, o si pasa aquello es un no, que creo que pues sí está súper mal, pero pues sí está padre. Creo que es algo que necesitaba. ¿Y qué esperas? Muchas gracias, Michi. Pues ya dije. Ah, Ya vas.